Hola chicos, vamos a comenzar con las actividades que ustedes tienen en el dossier. Si bien con algunos alumnos ya lo habíamos visto a este ejercicio, pero es bueno que obviamente lo podamos tener para todos, ¿sí? Así que vamos a comenzar con esta actividad. Así con la actividad número 1 que dice que desde un balcón situado a 14,1 metros sobre el suelo, o sea, la persona está en una altura, lanza un cuerpo hacia arriba con una velocidad de 10 metros por segundo, o sea, desde ahí él lanza hacia arriba. Dice, ¿cuál es el tiempo en llegar al suelo? O sea que hay que ver que el proyectil tiene que subir y tiene que volver a bajar, obviamente, pero esta vez tiene que llegar al suelo. Esa es la pregunta. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. A ver, ¿qué tenemos acá? Es que tenemos, primero tira hacia arriba, entonces tenemos algo que tiene que ver con el tiro vertical, ¿sí? Tiene que ver con el tiro vertical primero, él lanza hacia arriba. Recuerden esto, ¿sí? Que él tiene que lanzar hacia arriba y de ahí tiene que volver a caer. Entonces, cuando lanza hacia arriba, esto va a llegar a una cierta altura. Y eso lo podemos encontrar con lo que es altura máxima, ¿se acuerdan? Y la altura máxima vamos a encontrar haciendo la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Con esta fórmula nosotros podemos encontrar perfectamente la altura máxima que llega, pero será la altura máxima que llega desde el punto que él lanzó, o sea, a partir de ese punto. Y de ahí tenemos 14 metros más que sumarlo, ¿ven? Entonces, la altura que va a alcanzar ese proyectil que él lanza va a ser igual a la velocidad inicial con la que lanzó, que es de 10 metros por segundos, todo esto al cuadrado, dividido 2 veces la gravedad, ¿sí? 2 por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, vamos resolviendo esto. Entonces empezamos a resolver acá, nos queda 100, porque 10 al cuadrado es 100, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Recuerden que hay que elevar todo al cuadrado, el número de las unidades, dividido 2 veces la gravedad, que eso sería 19,6 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahí comenzamos a simplificar, fíjese, porque altura en que no tiene que dar en metro, obviamente. Entonces, segundo cuadrado con segundo cuadrado se simplifica. Este metro cuadrado con metro se simplifica y me va a quedar en metro. Entonces, ahí nos queda simplemente hacer nuestra división y lo vamos a encontrar, ¿no?, al resultado. O sea que tenemos que hacer 100 dividido 19,6 y eso me va a dar la altura a la que llegó la piedra, ¿no? 5 metros, 5,1 la vamos a poner. O sea que la altura que alcanzó este proyectil desde que él lanzó, ¿no?, una altura que alcanzó es de 5,1 metros. Pero él estaba a 14 metros, entonces ¿cuál es la altura final que alcanzó desde que él lanzó hacia arriba? Obviamente a eso tendríamos que sumarlo los 14 metros a lo que él se encontraba, 14,1 metros. Entonces significa que este proyectil subió un total de 5 más 14 sería 19 y 1 más 1 acá me queda 2, entonces sería 19,2 metros. Esta es la altura que alcanzó ese proyectil que subió, obviamente. ¿Por qué necesitamos saber la altura? Porque ahí nos dice cuánto tiempo tarda a llegar al suelo. Y recuerden esto, en caída libre, para saber el tiempo que demora un cuerpo en llegar al suelo, el tiempo, y ya lo vamos a escribir acá, es igual a, miren esto, 2 veces la altura dividido la gravedad, ¿sí? La altura máxima sería la altura que alcanza una piedra, ¿no? Entonces ahí puedo decir, bueno, el tiempo que demorará en llegar al suelo sería desde que, obviamente, llegó a la altura máxima, que serían los 19, el tiempo sería, desde ahí sería 19,2 metros, ¿no? La raíz de 2 por 19,2 metros dividido la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Acá no me especifica a partir de dónde quiere saber el tiempo. Suponemos que es a partir del momento que comienza a caer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer esto, ¿sí? Multiplicamos 2 por 19,2, que es la altura, o sea que el tiempo va a ser entonces la raíz de, y vamos a ver qué nos da, y después el tiempo será, ¿no?
Vamos a comenzar a hacer la operación con la calculadora. Entonces 2 por 19,2. 2 por 19,2. ¿Sí? Recuerden hacer la multiplicación y después hacer la división. Divido 9,8. Eso nos da ese resultado que sería 3,92. Lo vamos a poner redondeando el 8 así. 3,92 segundos cuadrados. Pero fíjense que después, por una propiedad en la multiplicación, porque acá hay una multiplicación, se saca la raíz del número y se saca la raíz del segundo cuadrado, y el cuadrado con la raíz se simplifica. O sea que, fíjense esto, 3,92 es muy próximo a 4, por lo tanto el tiempo de caída es muy próximo, y lo vamos a poner esto, muy próximo a 2 segundos. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 4 obviamente es 2, y como estoy muy próximo, porque estoy en 3,92, estoy muy próximo a los 2 segundos, ¿sí? 1,98 segundos, 1,8 segundos, pero es muy próximo a los 2 segundos. Así que esa sería nuestra respuesta, ¿sí? El tiempo que tarda en llegar al suelo es de 2 segundos. Bueno, vamos al segundo ejercicio, ¿no? Pareciera que fuera un poquito más corto. En este ejercicio dice que a qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora. Entonces, por lo que nos dice el problema, aparentemente es un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme de MRU, porque me dice, ¿no?, a qué velocidad. Entonces recuerden siempre esto, y lo vamos a hacer acá, que la velocidad es el espacio dividido el tiempo, ¿sí? Esta es la fórmula principal que nosotros utilizamos en MRU. Entonces, ¿qué tenemos como dato acá? Que es lo que siempre tenemos que encontrarlo. Nuestros datos que tenemos es que recorre 50 kilómetros, por lo tanto, recuerden, si hace 50 kilómetros es un espacio, 50 kilómetros en un cuarto de hora, que sería un tiempo. Y acá, ¿sí?, un cuarto de hora, recuerden que sería una fracción, un cuarto de hora, o podemos decir también, si lo podemos llevar a minuto, cuando nos dice y cuarto, ¿cuántos minutos es? ¿Sí? Recuerden esto, que eso es igual a 15 minutos. ¿Ven? O sea que nosotros podemos usar, o su equivalente en decimal, en horas, un cuarto de hora es 0,25 horas. Es lo mismo. Bueno, dice a qué velocidad debe circular. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar, ¿sí?, ya lo tenemos ahí. La fórmula de velocidad, sabemos que la velocidad es igual al espacio dividido el tiempo. Entonces, si resolviendo, nos queda entonces que tenemos, fíjense ustedes, que la velocidad va a ser igual a 50 kilómetros, ¿sí?, nuestro espacio, 50 kilómetros, yo siempre lo separo así, dividido el tiempo, ¿no?, un cuarto de hora, que lo podemos decir, bueno, un cuarto de hora, o podemos decir su equivalente en fracción, un cuarto es 0,25 de hora, ¿sí?, o bien 15 minutos, lo podemos poner de cualquier forma, siempre va a ir variando solamente las unidades, ¿no?, pero si le ponemos acá 0,25 horas, ¿sí?, o un cuarto de hora lo pueden hacer, porque esto lo pueden cargar en la calculadora y van a tener el mismo resultado. La cuestión es que acá, cuando ustedes hagan 50 dividido un cuarto o 50 dividido 0,25, eso nos va a dar 200 kilómetros por hora. O sea que es una velocidad bastante alta, ¿no? Lo tenemos al segundo ejercicio, ¿sí? Y este sí es un ejercicio que lleva algo de tiempo, porque es un ejercicio que dice, que combina, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial de 7 metros por segundo. Bueno, ¿qué tengo como dato? Y fíjense que lo voy a poner acá al lado por una cuestión de espacio, ¿sí? Porque vamos a necesitar espacio. Tiene una velocidad inicial, que tiene lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es de 7 metros sobre segundos. ¿Ven? Bueno, la primera pregunta A es: ¿cuál es su velocidad luego de haber descendido 3 segundos? O sea, en un descenso de 3 segundos, ¿no? Y sabemos la fórmula, la primera que vamos a usar acá entonces, es la que tiene que ver con velocidad. Y la velocidad final en caída, recuerden que esto tiene una velocidad inicial, por lo tanto va a ser esa velocidad inicial que tiene
más la gravedad por el tiempo que lleve cayendo. Entonces, esto será velocidad inicial más gravedad por tiempo. ¿Sí? Porque en este caso no lo suelta, sino lo lanza hacia abajo. Si solamente lo soltara el cuerpo, su velocidad inicial sería 0, por lo tanto, solamente nos quedaría reducido a gravedad por tiempo, ¿está? Bueno, entonces esa sería la primera fórmula que vamos a utilizar y ya lo vamos a empezar acá, ¿sí? El A. El A dice que la velocidad final del cuerpo que cae en 3 segundos sería entonces su velocidad inicial, que es de 7 metros por segundo, más, como dice la fórmula, la gravedad, que lo vamos a poner 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, que son de 3 segundos. ¿Sí? Y recuerden esto, si es velocidad me tiene que dar metros por segundo. Entonces fíjense lo que va a pasar. Este segundo cuadrado con este segundo se va. Recuerden que acá hay segundo por segundo, por lo tanto un segundo se simplifica con el otro. Y nos queda solamente hacer esta operación, por lo tanto voy a continuar acá. La velocidad final en esos 3 segundos de caída va a ser esa multiplicación, ¿sí? Así que lo vamos a hacer por acá, a ver. Lo vamos a hacer por acá. La velocidad va a ser 9,8 por 3 más esos 7 segundos, ¿sí? 9,8 por 3, que sería esta multiplicación, ¿no? Más los 7 segundos. Y eso nos da una velocidad de 36,4. Y recuerden que es una velocidad, es 36,4. Y como es velocidad, sí, es metros por segundo. Esa es la primera pregunta, ¿ven? Porque acá me quedan metros por segundo. Es la primera pregunta. La segunda pregunta dice a qué distancia habrá descendido en esos 3 segundos. Entonces, la otra fórmula que tenemos, distancia o de espacio, recuerden esto, el espacio va a ser igual a, acá tengo la velocidad inicial por el tiempo, porque estamos hablando de lo que se lanzó hacia abajo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí? En tiro vertical, acá la gravedad es negativa, ¿sí? Pero en tiro hacia abajo, obviamente, la aceleración es positiva, por lo tanto siempre será más. Entonces vamos con el segundo ejercicio acá, el B. La distancia que desciende esos 3 segundos va a ser, entonces vamos por distancia o altura, que es lo mismo, porque es una altura. Desde que comenzó a caer, ¿no? ¿Qué distancia? Vamos a poner E o distancia, lo mismo. Bueno, empezamos entonces. La velocidad inicial siempre tenemos que es, porque dice que es la velocidad inicial por el tiempo, entonces vamos a ir 7 metros por segundo por el tiempo, que son en este caso 3 segundos, más un medio, que yo ponga un medio o que ponga 0,5 acá es la misma cosa, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Pero fíjense que si por el tiempo al cuadrado, entonces necesito elevar el tiempo, ¿sí? El número y la unidad. Entonces voy a decir 3 al cuadrado, segundo cuadrado. Fíjense cómo elevamos las dos, ¿sí? Las dos unidades, la de el valor numérico y lo que es la unidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Segundo cuadrado con segundo cuadrado se va a cancelar, segundo con segundo se va a cancelar, y obviamente que esto pasa porque me tiene que dar en metros los espacios, entonces ahí ya lo tengo todo. Entonces el espacio, y lo voy a continuar por acá, el espacio o la distancia que lleva cayendo en ese tiempo, sí, va a ser de lo que saquemos acá con la calculadora, ¿no? Vamos a hacerlo por acá, es 7, fíjense, 7 por 3, más un medio o 0,5, ya le dije que yo puedo poner 0,5 un medio, que es la misma cosa, es el equivalente, por 9,8, porque obviamente un medio es la mitad de 1 y la mitad de 1 es 0,5, ¿sí? Por 9,8 por 3 al cuadrado, que eso sabemos que es 9, entonces acá por 9, y eso nos va a dar, fíjense que el cuerpo ya fue cayendo 65 metros, o sea que la distancia que descendió es de 65 metros desde donde estaba, ¿no? Entonces sería 65,1 metros. Esta sería nuestra otra respuesta, ¿sí? Ya lo tenemos acá al B, acá lo tenemos al A, y sí, al A y el B. Sí, ahora nos estaría faltando el C. Dice, ¿cuál es su velocidad después de haber descendido 14 metros? Y acá tenemos un gran ejercicio, ¿sí? El C dice, ¿cuál es la velocidad de haber descendido 14 metros? Bueno,
Lo que yo necesito para eso es saber qué tiempo demora en caer, ¿sí? Y eso es lo que no sabemos. Cuando descendió 14 metros no sé qué tiempo le llevó. Entonces voy a tener que utilizar, fíjense, esto que tengo acá, ¿ven? ¿Por qué? Yo sé que tiene que caer 14 metros, que sería el espacio. Sé la velocidad inicial, que es de 7 metros sobre segundo al cuadrado. Sé la gravedad, lo que no sé es el tiempo, y eso es lo que vamos a tener que averiguar acá. Fíjense ustedes, para el C, que sería, creería que es uno de los más difíciles de este ejercicio, tenemos que el espacio que desciende es 14 metros. La velocidad inicial sabemos que es de 7 metros por segundo. Por el tiempo que no sabemos, más un medio de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Esta es mi incógnita primero, ¿sí? Porque sé cuál es su velocidad. Yo, una vez que sé el tiempo, recién puedo sacar la velocidad. Fíjense acá, en una velocidad final hay que saber el tiempo para sacar la velocidad, si no, no se puede. Por lo tanto, hay que encontrar desde acá. ¿Y cómo encontramos acá? Y esta es la famosa ecuación cuadrática, donde yo tengo la incógnita x1 y x2, ¿sí? Si remontamos a lo que es tercero o cuarto año, donde vemos ecuación cuadrática, ahí lo podemos resolver este sistema, ¿sí? Entonces, quiero que tengo que hacer esto igualar a 0, entonces hay que armar la ecuación. Bueno, esto es una ecuación, sino que hay que despejar. Entonces vamos a ir, fíjense, este es el término cuadrático, ¿sí? Que yo lo voy a llevar acá arriba, a esto. Vamos a hacer como un cálculo auxiliar acá arriba, para hacer este ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer un cálculo auxiliar por acá arriba. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Que esta multiplicación, ¿sí? Va a ser el término cuadrático, ¿sí? Lo vamos a ordenar, eso nos da un medio 9,8, es 4,9, 4,9, vamos a escribirlo bien acá, 4,9 x cuadrado, lo voy a decir para asimilarlo a ecuación cuadrática, porque es lo mismo, solo que cambiamos la t por la x, cambiamos solamente la letra, pero x es t, ¿sí? Fíjense, 7 lo tengo a este lado, por lo tanto voy a decir más 7t, o x, perdón, porque cambiamos la t por la x, ¿sí? Menos 14, porque el 14 que está de este lado del igual pasará al otro lado, entonces irá acá. ¿Ven? Y eso es igual a 0. Esto es una ecuación cuadrática, ¿sí? Y lo tenemos que resolver como tal, como ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué me dice la ecuación cuadrática? Que para resolver es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, ¿se acuerdan acá? Menos 4 por a por c, todo dividido 2 veces lo que vale a. ¿Está? Pero bueno, ¿cuánto vale a, cuánto vale b, cuánto vale c? Los vamos a ir encontrando acá. A, fíjense, es 4,9, b es 7 y c es menos 14. Listo, ahora tenemos que resolver la ecuación cuadrática. Entonces, ¿en qué nos va a quedar esto? Nos queda menos lo que vale la b, que sería 7, más menos la raíz cuadrada, ¿sí? Esto es bastante grande, de b al cuadrado, que sería 7, 7 al cuadrado es 49, menos 4 por lo que vale a, que es 4,9, por lo que vale c, que es menos 14, recuerden esto. Todo esto hay que dividirlo por 2 veces a, o sea, 2 por 4,9, que eso nos da 9,8. ¿Sí? Bueno, comenzamos a resolver esto. Nos va a quedar menos 7. Más menos, vamos a resolver lo que tenemos ahí dentro de la raíz, ¿sí? Vamos a recurrir a la calculadora a ver qué nos da. Nos dice entonces 49. Primero voy a resolver lo que está acá dentro de la raíz, ¿sí? 49 menos 4 por 4,9 por, recuerden eso, menos 14. Fíjense que esto acá está por quedar positivo todo. Y nos da un resultado así, ¿sí? 323,4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? A ese resultado hay que sacarle la raíz. Entonces, pero primeramente voy a poner acá 323,4. Vamos a quedar la raíz de 323,4 dividido 9,8. Bueno, y de acá vamos a sacar x1
que sería el tiempo 1, y el tiempo 2, ¿sí? Vamos a quitar. Recuerden que la X corresponde al tiempo, ¿no? Nuestras X serían los tiempos. Pero acá a mí no me sirve un tiempo negativo, o sea, el tiempo tiene que dar positivo. Y si lo vamos mirando acá, cuando hagamos el de abajo, ¿ven? Menos 7 y menos, me dará un tiempo negativo, por lo tanto eso no lo voy a utilizar, solamente lo voy a utilizar el que es positivo, ¿no? Vamos a sacar la raíz de 323, a ver qué nos da. La raíz de 323 nos da 17,98, ¿sí? Pero tengo un 7 negativo, por lo tanto le resto 7 y eso nos da, fíjense, 10,98, que es aproximadamente 1, ¿no? A eso lo vamos a, todo esto es esto que tenemos ahí, lo dividimos por el 9,8, a ese resultado, ¿no? Lo dividimos por 9,8 y ahí nos va a dar el tiempo. Fíjense que el tiempo, este caso es 1,1, vamos a utilizar ese 1,1 segundos, o sea que el tiempo, y lo voy a usar este porque es el positivo, porque acá si hacemos con esto nos dará negativo, el tiempo de caída cuando cae 14 metros es de 1,1 segundo, ¿ven? Ahí sabemos el tiempo de caída. Ahora, ¿cuál será la velocidad? Obviamente, una vez que tenemos el tiempo, vamos a utilizar acá el tiempo que encontramos y vamos a hallar la velocidad. Entonces ahí sí estamos en condiciones de contestar. La velocidad de caída cuando cayó 14 metros, o sea, con 14 metros, recuerden, le dio 1,1 segundo en 14 metros de caída. Entonces va a ser la velocidad inicial, que es de 7 metros por segundo, más la gravedad por tiempo, que es lo que es de caída, ¿no? Gravedad que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo de 1,1 metros, perdonen, no es metros el tiempo, sino segundos. Siempre los tiempos le van a segundos. Y ahí fíjense que simplificamos este segundo con este cuadrado y ahí ya vamos a poder encontrar. Entonces, la velocidad final, voy a cambiar acá de color, la velocidad final, no he cambiado por lo visto, la velocidad final en 14 metros que cayó, cuando está cayendo 14 metros, su velocidad final es de, vamos a hacer la multiplicación entonces, 9,8 por 1. Acá que ya tengo 1,1, entonces directamente digo por 9,8, ¿sí? Esto, más 7. Y eso nos da 17,98, que bien lo podemos poner 18, ¿sí? Porque lo vamos a redondear. Es de 18 ¿qué? 18 metros por segundo, porque estamos hablando de velocidad. Así que acá tenemos contestada la respuesta C. Vamos a la respuesta D, o a la pregunta D. Para suspirar este ejercicio, porque la verdad que es un ejercicio complejo, ¿sí? Si lo podemos ver de ese lado, no tan complejo, pero bueno, para el nivel es un ejercicio medio, ¿sí? El D dice, a ver, si no me perdí por acá. El D dice, si el cuerpo se lanzó desde una altura de 200 metros, ¿en cuánto tiempo alcanzará el suelo? ¿Sí? Acá estamos en lo mismo. Está lanzado desde 200 metros, entonces, como se lanzó con una velocidad inicial, ahí es donde está el inconveniente, ¿sí? Se lanza con una velocidad inicial, por lo tanto tenemos el mismo problema que el otro, ¿sí? O sea que yo los voy a dejar acá. El planteamiento ustedes lo terminan. Fíjense, está lanzado desde 200 metros, ¿sí? Vamos a utilizar la misma fórmula, fíjense que es el mismo procedimiento, porque acá tuvimos que encontrar el tiempo de caída cuando estaba a 14 metros de altura, que nos dio esto. Acá tenemos que encontrar el tiempo de caída cuando está en 200 metros, o sea que es el mismo procedimiento. Vamos a armar esto, sería 7 metros por segundo, sí, porque estamos yendo a la fórmula de, como tenemos el espacio, nos vamos a la fórmula de espacio, ¿sí? Tenemos el espacio, o sea, tenemos la altura a la que está, tenemos la velocidad inicial, tenemos la gravedad, pero nos faltan los tiempos, y eso, por eso utilizamos esa fórmula. Entonces vamos reemplazando acá por el tiempo, que no sabemos,
más 1/2 de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Recuerden que nos olvidamos de las unidades porque sabemos que nuestro resultado cuando hagamos esta ecuación es tiempo, ¿sí? Así que es segundo. Por eso que no utilizamos después las unidades. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto arreglado, ordenado? Me va a quedar así, ¿no? Fíjense. Acá yo lo tengo al tiempo al cuadrado, por lo tanto esta es mi primera parte, que sería 4,9 t cuadrado, ¿sí? En vez de decir x es t cuadrado, es lo mismo, más 7 t, porque es donde está el tiempo, menos 200 ya será en este caso, ¿sí? Y eso va a ser igual a 0. Y acá van a hacer el mismo procedimiento para encontrar el tiempo, el mismo procedimiento que se hizo acá, ¿sí? Seleccionen A, B, C, resuelvan la raíz y encuentren el tiempo. Recuerden que el tiempo que acá tengo que usar es el positivo, ¿sí? Bueno, con respecto a, obviamente, dice, el E dice con qué velocidad lo hará, ¿sí? O sea, con qué velocidad caerá, y es obvio, nuevamente vamos a hacer el mismo procedimiento, la velocidad final, que es de la misma pregunta, va a ser igual entonces a la velocidad inicial que tiene, que es de 7 metros por segundo, por el tiempo que les dé a ustedes acá, porque eso es lo que tiene que pasar, perdonen, no por acá, sino acá, más gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, acá sí va por el tiempo que ustedes encuentren acá, sí, acá no, porque estamos hablando de velocidad final. Y eso le tendría que dar con qué velocidad llega al suelo cuando cae de una altura de 200 metros. Que obviamente, si es de 200 metros la altura que sale al suelo, tiene que dar obviamente mayor que un segundo, porque un segundo nos dio cuando cayó desde 14 metros. O lleva 14 metros cayendo. Acá está 200 metros cayendo, por lo tanto el tiempo tiene que ser mayor. Y la velocidad final con la que llega al suelo obviamente tiene que ser mayor a la velocidad que nos dio hoy con 14 metros, porque obviamente cayó de una altura mucho mayor. Bueno chicos, espero que esto les sirva como guía. Practíquenlo, háganlo ustedes y nos estamos viendo en clases, ¿sí?